si digamos, la forma y las dosis que estamos utilizando de nutrientes son suficientes, son satisfactorias para ese objetivo de maximizar los rendimientos. Y luego vamos a hacer un repaso por los principales elementos que intervienen dentro de un plan nutricional, como el fósforo, de los cuales conviven estrategias para el largo y corto plazo, el azufre, ¿no es cierto?, y también nuevas tecnologías que van surgiendo. Este hecho de que el proceso, digamos, de obtener un alto rendimiento realmente es un camino de construcción, nosotros lo hemos determinado a través de nuestros experimentos de brechas y de potencial de rendimiento, que desde hace varias campañas venimos conduciendo en Pergamino, y en lo que hacemos básicamente es tratar de generar, digamos, parcelas de experimentación donde tratamos de incluir en ella todas las tecnologías de manejo, es decir, una nueva variedad, digamos, con toda la modificación genética para la protección del rendimiento y con todos los insumos puestos en juego. Y después, uno a uno, digamos, vamos sacando alguna de esas tecnologías y vamos viendo contra este óptimo cuánto cae el rendimiento. Entonces acá vemos el aporte, digamos, de las distintas tecnologías y la brecha total entre un tratamiento plenamente intensificado y otro donde solamente ponemos la semilla está en el orden de los 1.100 a 1.200 kilos por hectárea, lo cual representa alrededor de un 20% en soja de primera y un 25% en soja de segunda. De esa brecha que podemos encontrar, aproximadamente un 50% está dada por factores asociados a la nutrición, ya sea la fertilización química o, ¿no es cierto?, digamos, la fijación biológica del nitrógeno que nosotros podemos facilitar mediante la provisión de bacterias infectivas y efectivas. Ahora bien, si nosotros damos una mirada a lo que es la producción nacional, en la campaña pasada podemos decir que llegamos a un techo en cuanto a producción global y también a productividad, con un nivel de rendimiento de 33,6 quintales por hectárea en soja, y como soja global, digamos, y en soja de primera esto se construyó con 36,6 quintales en soja de primera y 26,6 quintales en soja de segunda. Ahora, esos altos niveles de rendimiento realmente lo hemos logrado con muy poca fertilización, de modo que el aporte de los suelos sigue siendo un factor muy relevante, digamos, para la nutrición de los cultivos, ya que a nivel promedio solamente se aportaron 10 unidades de fósforo, como fósforo elemento, y 5 unidades de azufre. El fertilizante más utilizado fue el superfosfato simple de calcio, con casi el 50% de la superficie, tal vez uno de los fertilizantes más básicos para ese manejo de la nutrición, y con una dosis media de 66 kilos por hectárea. Y solamente en el 14% de los lotes se realizó un análisis del suelo para el diagnóstico. De modo que lo que vemos es que hay un fuerte desfasaje entre los niveles de rendimiento obtenido y la fertilización que se le provee, y que hay un gran espacio de mejora en cuanto a el diagnóstico, la calidad de las fuentes y, por supuesto, el nivel de dosis, como así también el número de elementos que son puestos en esa fertilización. En una reciente jornada, digamos, de Don Mario, ellos también, mirando globalmente la producción de soja en Argentina a través de sus variedades, detectaron que podría haber restricciones a la productividad dadas por la nutrición. De este modo, digamos, por ejemplo, la separación en sus lotes, digamos, de evaluación de campos que tienen entre más de 10 partes por millón de fósforo o menos de 10 partes por millón de fósforo, independientemente de la fertilización, les dio una diferencia de productividad de 330 kilos. Sin duda que el fósforo es el elemento más relevante, sobre todo en zona núcleo, ¿no es cierto?, desde la nutrición de soja, por lo menos desde los nutrientes que vamos a agregar por vía química. Pero probablemente no sea el único, ya que también observaron diferencias de reproductividad en función de la concentración de boro en suelo. Un elemento que, si bien sabemos que es importante para la soja, quizá no lo teníamos dentro de los principales. Inclusive el potasio, un elemento que estamos empezando a discutir, también encontraron alguna relación entre disponibilidad y productividad. Si bien todavía la mayor parte de los valores se encuentran dentro de rangos que, digamos, para lo que se observa a nivel mundial podrían calificarse de altos a muy altos, pero ya empieza a haber una pendiente decreciente con niveles bajos. De todas maneras, de modo que nosotros podemos asegurar, sin temor a equivocarnos,
que los nutrientes son una limitante actual para la productividad de soja y que podemos ensayar diversas estrategias como para que estos factores, digamos, no nos impidan la plena expresión del rendimiento del cultivo. Como decíamos, en la región donde estamos, centro-sur de Santa Fe, centro-norte de Buenos Aires, la zona que ha tenido un más fuerte proceso de extracción, sin lugar a dudas que el fósforo es el elemento más destacado y que más nos limita los rendimientos. Trabajando y haciendo experimentos de campo en lotes con menos de 10 partes por millón, en los alrededores del Pergamino, es común ver estas cuestiones donde las deficiencias de fósforo se traducen en cambios en el crecimiento de la soja. O sea, ya visualmente los síntomas son fáciles de ver y de observar cuando la concentración de fósforo es muy baja, como sucede en la mayoría de estos suelos. Y para el manejo tenemos dos criterios predominantes. El criterio que llamamos de reposición o de balance, que contempla, digamos, la posibilidad de impedir penalidades en el rendimiento en la próxima campaña, pero también una visión de mediano a largo plazo, o el concepto de suficiencia, que tiene, digamos, como principal filosofía obtener la máxima respuesta económica, digamos, al uso de los nutrientes. Y por lo tanto es un análisis basado en el corto plazo. Desde el con la mirada de largo plazo, que sin lugar a dudas es la más sustentable. ¿Por qué es la más sustentable? No es porque pensemos en dejar fósforo para las siguientes generaciones, sino que cuando uno hace un análisis económico en un plazo mediano, 3, 4, 5 campañas, termina siendo la más rentable. Por eso es que le ponemos foco, digamos, a esta estrategia y la mencionamos primero. Y la forma correcta de estudiarlo es a través de los experimentos de larga duración, que nos permiten cuantificar no solamente el efecto directo, sino también la residualidad. Este que muestro aquí, esta figura, corresponde al experimento de larga duración más viejo, digamos, que conduce nuestro grupo. Ya lleva 13 campañas, 19 cultivos. Y si nosotros podemos ver aquí, los colores verdes representan los rendimientos de soja de primera y los azules de soja de segunda. La primera soja, digamos, que hicimos en este experimento nos mostró una diferencia de 28% entre la estrategia de no fertilización y la máxima, que era una estrategia de reconstrucción, digamos, más fósforo de que el que va a exportar incluso el cultivo con los granos, en un suelo que tenía 8 partes por millón de fósforo. Ahora, el cultivo 19 nos mostró una diferencia de un 71% en 13 testigos, que durante 19 cultivos consecutivos no fue fertilizado, frente a su contraste, el tratamiento de máxima fertilización. Entonces, claramente esa diferencia de productividad está dada porque el último cultivo no solo está usufructuando el fertilizante de este año, sino también toda la historia de fertilización, que tal vez sea lo más importante. Cuando nosotros miramos la relación que existe entre el balance de fósforo, es decir, la diferencia entre lo aplicado y lo extraído cada campaña y el nivel final de fósforo en el suelo, encontramos este tipo de relaciones, donde, digamos, del lado del balance negativo, el fósforo baja, pero baja lentamente, porque actúa el efecto buffer del suelo. La planta va tomando fósforo que va pasando de las fracciones más estables hacia la solución del suelo. Mientras que del lado positivo, y como ha dado en todos los experimentos de este tipo que se han hecho, se observa un incremento bastante rápido, producto de que, digamos, las cargas libres, de cargas positivas libres que puede haber en el suelo, se van saturando y el fósforo adicional rápidamente permite el incremento del fósforo disponible. Entonces, si nosotros partimos de esta función y la linealizamos del lado de la baja o del incremento, podemos decir de que cada 5,5 unidades de fósforo negativo, o sea, de extracción, los suelos bajan 1 parte por millón, haciéndolo más lentamente, y del lado positivo, por cada 4 unidades de fósforo por sobre la extracción, el fósforo en el suelo aumenta 1 parte por millón. Entonces, cada nuevo cultivo, con las estrategias que tienen un balance positivo, encuentra una mejor situación nutricional y cada vez la brecha de rendimiento se va ampliando más. Pero muchas veces no tenemos la posibilidad, digamos, de esa mirada de largo plazo por la situación económica, por los contratos de alquiler de corto plazo o por la razón que fuere. Entonces también se echa mano al concepto de suficiencia. El concepto de suficiencia podemos decir que es un esquema de 2 pasos. En el primero se relaciona
el rendimiento relativo de una parcela testigo, una parcela no fertilizada, frente a otro que, habiendo sido fertilizado, no tiene restricciones a la productividad. Y en este caso, digamos, y para mostrar un criterio englobador, un trabajo de tesis de Adrián Correndo, él analizó 377 experimentos realizados durante un lapso muy amplio de tiempo y determinó, digamos, ¿no es cierto?, que existe una relación directa entre ese rendimiento relativo de la parcela no fertilizada y el nivel de fósforo inicial en el suelo, que nos permite responder esta pregunta. Este gráfico nos permite responder esta pregunta. ¿Cuánto pierdo si no fertilizo? Entonces, si el nivel de fósforo está por debajo de 10 partes por millón, cosa que ocurre, como vemos, prácticamente en todo el este y el sur de la región pampeana, vamos a tener una caída de rendimiento, si no fertilizamos, mayor al 10%. Y si el nivel de fósforo está entre 10 y 15, vamos a tener una pérdida de rendimiento de entre 5 y 10%. Este gráfico no nos dice a nosotros cuál es la dosis óptima a aplicar, cuál es la dosis óptima económica. Entonces lo que podemos hacer es separar esta curva, digamos, esta relación entre fósforo y rendimiento en 3 zonas de manejo y hacer una curva de respuesta para cada una de esas zonas. Y eso nosotros lo venimos haciendo en las últimas 2 campañas, y acá tenemos, digamos, del lado izquierdo, aquellos suelos que tienen menos de 10 partes por millón, que son los que más responden, llegan a tener hasta 400 kilos de aumento de rendimiento cuando los fertilizamos, y del lado derecho podemos decir los que tienen una disponibilidad media, que tienen un incremento de rendimiento que no deja de ser interesante, pero es más acotado que aquellos que tienen una disponibilidad muy baja. A su vez, en cada uno de ellos venimos evaluando formas de aplicación, como por ejemplo, aplicarlo presiembra, que sería sembrar el fósforo, digamos, con la misma sembradora y luego aplicar el fertilizante. Nosotros lo hacemos 15 días antes de la siembra, pero eso se asemejaría, digamos, a una fertilización al costado de la semilla. Y por otro lado, también tenemos el tratamiento con aplicaciones al voleo 15 días antes de la siembra y un tratamiento en línea, junto con la semilla. Lo que vemos es que, digamos, cuando lo aplicamos al costado de la línea de siembra, nunca nos equivocamos. Es la forma, digamos, que no tenemos riesgo de afectar el cultivo por fitotoxicidad y podemos decir que tenemos la máxima eficiencia agronómica. ¿Lo podemos hacer al voleo? Lo podemos hacer, pero es como que habría más exigencia de dosis. Fíjense que recién se equiparan, en este caso, digamos, en la dosis máxima, de 30 unidades de fósforo o 150 kilos de superfosfato triple. Y en los tratamientos en línea vemos que a dosis muy alta hay alguna penalidad de rendimiento que estaría dada por alguna pérdida de plantas cuando nos vamos a niveles muy altos. Son 2 años de experimentación y esto funciona bien cuando le metemos mucho N. Entonces pensamos en los próximos años seguir aumentando datos. Ahora bien, estas 2 curvas de respuesta, digamos, cuando tenemos disponibilidades bajas y disponibilidades intermedias, lo que tiene interesante es que al trabajar con valores reales nos permite transformarlos en una curva de eficiencia y hacer un análisis económico de la respuesta a la fertilización, que es un poco lo que tenemos acá. Esta sería la curva para los suelos, o la recta, digamos, ¿no?, para los suelos que tienen baja disponibilidad, y esto para los que tienen intermedia, entre 10 a 15. Y acá hay una relación entre la eficiencia de uso de fósforo, medida en kilos de soja por cada unidad de fósforo agregado, en función de la dosis de fósforo agregada como fertilizante. Esto me permite a mí hacer un análisis económico, porque yo para cada año puedo calcular cuánto me sale el fósforo en términos de grano, es decir, yo necesitaría, por ejemplo, con las relaciones de precio actuales, alrededor de 11 kilos de soja para comprar 1 kilo de fósforo, descontada de la comercialización, y eso proyectado a esta curva de eficiencia nos da cuál sería la dosis óptima económica. Una mirada para pagar el fertilizante, digamos, en este primer año. Ahora bien, el uso reiterado de este concepto de suficiencia nos ha provocado, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, un empobrecimiento de los niveles de fósforo en los suelos. Si nosotros mirábamos la década del 80, nos encontrábamos que los colores verdes abundaban y teníamos en zona núcleo niveles cercanos, digamos, a las 20 partes por millón, niveles altos. Un primer relevamiento realizado en 2011 nos marcaba, digamos, el crecimiento de zonas deficientes. Y, digamos, un relevamiento más actual, hecho en 2018, muestra que eso se ha intensificado, de la mano de una mejora productiva que siempre lleva a obtener más rendimiento, pero que no siempre, digamos, va a ser acompañada con la fertilización.
Acompañando, digamos, a el fósforo, tenemos el azufre, probablemente el segundo elemento, ¿no? Donde, en cuanto a los que de naturaleza mineral, y el primero con el que comenzamos a trabajar muchos de nosotros. En el caso de azufre, digamos, la predicción no está tan asociada a una sola variable, como es el nivel disponible en el suelo, como sucede en el caso del fósforo. De modo que requiere una ambientación donde quizá lo más importante, o el indicador más importante para analizar la posibilidad de tener o no una buena provisión de azufre del suelo, sea la capacidad del suelo para mineralizarlo. Entonces, elementos como por ejemplo la relación entre materia orgánica y las fracciones texturales, o el mismo nitrógeno anaeróbico, que es un indicador de mineralización de nitrógeno, el azufre, digamos, depende de los mismos factores, son factores realmente importantes. También es importante ver si hay el ingreso o la salida, hay un ingreso o una salida extraordinaria al sistema, como ser, por ejemplo, cuando hay una napa con sulfatos o riego, generalmente, digamos, tenemos un aporte externo que nos permite prescindir de la fertilización. O también si hay formas de salida extraordinarias, como podría ser una campaña excesivamente lluviosa en suelos de textura gruesa, donde tenemos mucha lixiviación de sulfatos. Entonces, si estos factores indicarían, digamos, una baja oferta para los cultivos, deberemos recurrir a la fertilización. Si están con una provisión suficiente, digamos, no necesitaríamos de ella. Y la dosis a agregar está también relacionada con la demanda. Es decir, cultivos de una productividad acotada, digamos, de 3.500 kilos, nosotros hemos visto que con 10 unidades de azufre, en general, tienden a saturar la curva de respuesta. Mientras que niveles más altos de producción pueden requerir hasta 15 o hasta 20 unidades de azufre. Esto es importante destacarlo porque a veces podemos usar una mezcla de fósforo azufrada que tenga 4 o 5 kilos de azufre, pero muchas veces no es suficiente para un cultivo de alto rendimiento. También podría ser el caso que nosotros post-mortem, digamos, quisiéramos analizar el grano y eso nos permitirá también planificar la fertilización de los próximos cultivos. Pero sobre todo el análisis de la dinámica entre oferta y demanda me parece que es lo más importante. Por último, digamos, vamos a hablar un capítulo acerca de lo que son nuevas tecnologías asociadas a la nutrición. Dentro de este panel va a haber dos excelentes presentaciones acerca de fijación biológica y el aporte de nitrógeno a los sistemas, pero a mí también me gusta resaltar de este trabajo que muestra cómo la fijación biológica de nitrógeno puede ser estimulada o deprimida por otros factores ajenos al aporte de nitrógeno per se. Por ejemplo, en este trabajo realizado por José Luis Rotundo y su grupo de trabajo, muestra que la fijación biológica de nitrógeno disminuye con el encharcamiento o con el déficit hídrico y que se ve favorecida por el aporte de elementos muy importantes como el fósforo, el potasio, algunos micronutrientes específicos y ni hablar, digamos, por el crecimiento de la planta dado por la cantidad de carbono que está fijando. De modo que nosotros con el aporte de otros elementos podríamos tener respuestas directas, pero también respuestas asociadas a una mejora en la fijación biológica de nitrógeno. Dentro de esos tratamientos complementarios, el aporte de micronutrientes es uno de los más clásicos, más fáciles de estudiar, elementos como zinc, boro, yo los puedo medir en el suelo y a partir de ahí establecer algún criterio de diagnóstico y de expectativas de respuesta. Pero también hemos visto surgir, digamos, en las últimas campañas, tratamientos que son más bien de tipo fisiológico, que muchas veces son englobados dentro del concepto de bioestimulantes o hormonas de crecimiento, y que si uno mira la respuesta obtenida, se encuentra en rangos similares o en algunos casos mayores propiamente a los micronutrientes. Entonces, voy a hablar dos palabras acerca de esto, que es un concepto donde hay muchas generalidades y poca información específica. ¿Cuándo se darían las condiciones apropiadas para la aplicación de un producto de tipo fisiológico, que podría denominarse un bioestimulante? Bueno, básicamente podríamos identificar tres momentos principales. Uno de ellos es el establecimiento del cultivo, donde siempre ha sido un espacio crítico para la planta y donde muchas veces debe convivir con suelos fríos, con bajos contenidos de nutrientes, inclusive con la presencia de fitosanitarios. También durante etapas claves donde hay alta demanda por parte de los cultivos
o cuando estos enfrentan determinadas situaciones de estrés, como por ejemplo sequías o por alguna defoliación provocada por insectos o por algún estrés abiótico, como podría ser un granizo, por ejemplo. Si nosotros miramos un poco desde el punto de vista de los momentos óptimos, encontramos que la máxima demanda de nutrientes y de crecimiento se da en una etapa entre B4 y R5, que abarcaría, digamos, para los cultivares que nosotros usamos, entre los 35 y 70 días aproximadamente desde la emergencia. E incluso me animaría a decir que dentro de ese rango, la primera etapa, el final de la etapa vegetativa y el inicio de la etapa reproductiva, experimentalmente es aquella en la que hemos visto los mejores resultados. Una planta quizás más receptiva, en más activo crecimiento y también mejores condiciones para la aplicación. No quiere decir que no se puedan aplicar en el momento final, pero en la primera hemos obtenido los mejores resultados. Y respecto del estrés, es una visualización muy esquemática, pero podemos decir de que lo ideal sería que la planta tuviera un crecimiento lineal, donde las condiciones de radiación, temperatura y humedad fueran las ideales, pero eso sabemos que a campo pocas veces se da. Entonces aparecen, digamos, procesos de estrés que desencadenan dentro de la fisiología de la planta, por ejemplo, la presencia de hormonas relacionadas con la abscisión o con el final de ciclo, y que el objetivo de una aplicación suplementaria en ese momento sería devolver la planta, no digamos al óptimo, sino a un estado de crecimiento donde la penalidad de rendimiento sea lo más baja posible. Entonces, en esa situación, la respuesta esperable podría ser mayor a la respuesta media. Una más. La mayor dificultad que tenemos ante este tipo de escenarios, de producto, de esquema, es tener una metodología de diagnóstico, ya que no hay una relación causa-efecto entre medir algo y predecir cierto nivel de respuesta. Acá podemos ver, por ejemplo, la evaluación de dos últimas campañas de algunos de estos productos, uno a base de zinc, una hormona de crecimiento y otro más relacionado con caracteres defensivos, como básicamente la mezcla de aminoácidos, y que uno puede hacer una caracterización y decir que, por ejemplo, en este caso del zinc tuvimos mayor respuesta en buenos ambientes con altos rendimientos, otros en una situación de más estrés y otros fue más independiente del ambiente. Pero sin lugar a dudas que hay que generar información acerca que nos permita decir cuándo usarlos y cuándo no. Eso es lo que nos va a permitir tener mayores certezas y utilizarlo con mayor confianza. Bueno, esto es un poco lo que quería presentar para abrir el panel y bueno, nos vemos después en el espacio de preguntas. Muchas gracias. Le agradecemos a Gustavo la excelente